Vamos a grabar, estamos grabando, bien, me quedé hablando solo. Vamos por la episodio número cuarto, quinto ya, de este día 16 de septiembre. Estaba recordando el efecto de una disidencia. ¿Qué diferencia hay en cuanto a doctrina de la Corte para un fallo por mayoría y un voto en disidencia? La disidencia no es precedente, ¿verdad? ¿No es, perdón? Precedente, no sienta precedente. No sienta precedente. ¿Y qué sienta? Posturas. ¿Cómo? Posturas. Posturas, dice Mercedes. Bien, posturas. ¿Y de qué sirve fijar posturas en disidencia? ¿Sirve de algo? Y ampliar el panorama del proceso, según el que esté en disidencia. ¿Tiene A veces efecto? ¿Sí? a veces en las disidencias, bueno, en los fallos anteriores encontramos los óbiter. No, atente ahí. El óbiter tiene que estar en el fallo mayoritario para que surta efectos, como óbiter, pero para que surta efectos. Una disidencia. Claro. La disidencia también podría tener un óbiter, pero no necesariamente. No necesariamente tiene que estar una disidencia y no necesariamente una disidencia tiene que traer un óbito. Ahora bien, la pregunta de fondo es, ¿qué efectos prácticos tiene una disidencia? Yo siempre insisto, que ustedes tienen que mirar los hechos, mirar la argumentación, mirar qué se resuelve, la argumentación conforme a derecho y esa situación fáctica. Después, ¿qué resuelve el tribunal? Y después tienen que analizar el efecto práctico, concreto, en la práctica cotidiana de ese fallo. En este caso, veíamos hoy, señor Sojo, usted va a seguir preso. Ese es el efecto. Dígale a su abogado que piense mejor la estrategia, porque en este caso no fue la mejor, porque usted no es embajador. Si hubiera sido embajador, todo bien, pero como no lo es, le pifió a la estrategia judicial, procesal. Arranque otra vez en un juez de primera instancia. Ese es el efecto práctico del fallo. Páguele igual los honorarios, porque el laburo lo hizo, pero la estrategia le pifió. Ahora bien, ¿cuál es el efecto concreto de una disidencia? El hecho de que tal vez lo que se pidió no era irrisorio, sino que había una persona de la Corte Suprema que pensaba que lo que se pedía era coherente. Bien, eso podría ser un consuelo. Pero la primera pregunta es, ¿tiene efectos prácticos una disidencia? ¿Tiene efecto en la práctica? Alejo dice que no. ¿El resto qué piensa? Para sacar conclusiones. Sí, profe, ¿puede ser que trajo aparejado el control de constitucionalidad? ¿Cómo es eso? Que Erika. fue el primer caso que se dio, que trajo a nuestro país el control, que fue el primer caso que trajo a nuestro país el control de constitucionalidad. Sí, es cierto, muchos se identifican en Soho como el primer caso que trae Marbury versus Madison y como ahí está el control de constitucionalidad, hacemos toda la vuelta. Pero no deja de ser la mayoría de Soho. La disidencia de Soho no dice nada de esto, pero me abstraigo de este caso en concreto de Soho y pregunto en general, ¿qué valor tiene una disidencia? Primero en la práctica. ¿Qué efectos prácticos tiene una disidencia? Una, dos, tres, las que sean. El voto en disidencia, ¿tiene efectos prácticos? Podría ser que el que vota en disidencia da a conocer sus pensamientos y, bueno, tenerlos en cuenta para otros fallos, otros procesos, mejor dicho. Bien. Entonces, la primera respuesta que tenemos que dar, Alfredo dice, permite ver otras posibilidades jurídicas.
Axia dice sirve como jurisprudencia, y Erika sí sirve. Sí. Pero primero, efectos prácticos. El efecto práctico es nulo. La disidencia no surte efectos en la práctica para el caso. Es decir, lo que diga un voto en disidencia no afecta a las partes, ni a favor ni en contra. Es como si no existiera. Podría estar, en este caso, el voto mayoritario de 3 jueces y no existir los votos individuales en disidencia. Para los efectos prácticos. No me puedo agarrar de ahí. No puede ir al abogado de Sojo y decir, mire, mire lo que dice este voto. No. A cantarle a Gardel. A llorar al Campito. No sirve. A esos efectos. Ahora, sí tiene otros efectos la disidencia. Efectos ¿Normativo? normativos no, porque no tiene efectos de ¿No? crear una norma, de establecer una nueva situación jurídica. A esos efectos como si no existiera, como si no se hubiera dictado esa disidencia, como si el juez no hubiera resuelto nada, no hubiera fallado. Pero sí tiene otros efectos. El primer efecto es sobre el voto mayoritario. Como su nombre lo indica, si es un voto mayoritario no es ¿qué? Unánime. No es unánime. ¿Y qué diferencia hay entre un voto unánime y un voto mayoritario? Unánime que Unánime, todos todos están en la votan. misma. Bien, Votan lo mismo. eso por Y definición. Alfredo, no te estoy escuchando, ¿eh? No sé por qué. Te veo gesticular, pero no te escucho. No sé si te falla el audio o algo. Obviamente, por definición, unánimes son todos, mayoría es la mitad más uno. Puede ser 4-1, 5-1, 6-2, lo que fuera. Ahora, ¿qué implica que un voto sea mayoritario y qué implica que un voto sea unánime? ¿Cambia la doctrina? ¿Cambia lo que se resuelve? No. ¿Cambia los efectos del fallo? No. No, 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 para nada. Lo que sí cambia no. es la fortaleza institucional del fallo. Entonces, depende de qué esté resolviendo el tribunal, o la corte en este caso. No es lo mismo que un voto salga por unanimidad o que tenga 1, 2 o 3 disidencias. ¿Por qué? Porque le da mucha más robustez si es unánime. La corte por unanimidad resolvió tal cosa. No es lo mismo que decir 3-2, 4-3. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es un voto peleado, si la resolución fue dividida? ¿Qué puedo yo traslucir? Y sobre todo si leo las disidencias. Ahora sí entran lo que ustedes decían antes. No es una cuestión clara. No está clara. ¿Qué más puedo decir? Tiene menos fuerza como precedente. Bien, Franco, tiene menos fuerza como precedente, porque cuando yo lo vaya a citar después, u otro tribunal lo vaya a tomar, vas a ver que había posturas en juego, había argumentaciones que estuvieron en danza. Y si vos decís, ¿cómo falló la Corte? 3-2, quiere decir que un juez resolvió para qué lado iba. ¿Se entiende? Imagínense, había 2-2, no hay fallo. Y un juez termina decidiendo para dónde va la balanza. Entonces, vos decís, de un tribunal colegiado, un juez hace la diferencia. Entonces, Porque esa disidencia después se puede ver en otro fallo análogo, como pasó en Arriola. bien, Marina, la disidencia puede convertirse en mayoría después. En Arriola lo vemos claro, va por un lado, va para el otro, va por un lado, para el otro. Y quien era minoría o disidencia, después logra consensos y no solo logra pasar a ser mayoría, sino que logra que digan, aquel tenía razón, ¿vieron? Estaba solito hace un tiempo, que tendríamos que haber escuchado. ¿Sí? Hay que tener poder de convencimiento para eso. No cualquiera lo logra. Tenés que ser fight en la vida, o no me acuerdo quién era ahí, ¿cómo se llama?
Se me borró. Argibay. No, no, Argibay no. Me queda. Se me hizo una laguna. Petraki, no me salí, Petraki. Que cita sus propios votos también en ese caso. Bueno, ahí hay un valor fuerte de la disidencia, que es, como ustedes decían, iluminás el camino a una nueva argumentación. Fíjense acá, la disidencia en Soho dice todo lo opuesto de lo que dice la mayoría. Y hay casos en que es tan flagrante la distinción que uno dice, ¿pueden estar hablando del mismo derecho? ¿Pueden estar hablando de los mismos hechos, del mismo caso? ¿Puede ser así? Que uno me diga A y el otro me diga Z, que no haya un punto intermedio. Bueno, es así, a veces porque toman diferentes datos relevantes, uno dice me quedo en la ley y el otro dice me voy a la Constitución, a los tratados, entonces usan diferente base normativa y a veces es diferente la percepción de la realidad. Ustedes recuerden también en aquellas clases iniciales que veíamos el lenguaje, si uno adopta para sí una postura constructivista del lenguaje, de la vida, de todo, también lo puede aplicar a la realidad. La realidad no existe. Les voy a dar una noticia. Papá Noel son los padres. Y la realidad también hay que construirla. Está afuera, si tiene un valor es que la realidad está afuera, es objetiva, pero después yo la recorto y digo es esto. Sobre todo cuando le doy valor a los hechos. ¿Sí? Los hechos los tengo que construir y después le tengo que dar valor. Entonces yo digo, para mí esto es relevante. Y viene otro juez y dice, no, para mí es esto relevante. Vieron, esta semana hubo un caso muy triste de una picada que terminó con la muerte de un menor en la ruta, ahí creo que era la Ferrer. Bueno, un juez puede decir, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo relevante? Bueno, que iban a exceso de velocidad. Otro juez puede decir, y eran menores. Otro juez puede decir, tenía el registro vencido. Otro juez puede decir, pasó el semáforo en rojo. Otro juez puede decir, tomó en cuenta el peligro que estaba generando y no le importó. Digo, todas estas son valoraciones de hechos, de cosas que sucedieron. Otro podría decir, la madre del menor fue imprudente por tenerlo al lado de la calle. Otro podría decir, la autoridad de control vial no cumplió con sus funciones, o las medidas de seguridad vial no estaban en su plenitud. O sea, digo, los abordajes sobre la realidad también pueden variar, y eso hace que después mi voto sea diferente. Y a esto también se puede llegar por agrega... su propio voto. ¿Cómo? Perdón. Que puede llegar a la misma conclusión, pero con un camino distinto. Digamos, puede votar a favor, pero con otros argumentos y demás. Así que puede ser parte del voto mayoritario, pero por su voto también. Bien, ¿cómo se llama eso? ¿Un voto? Yo lo conozco como por su voto, lo tengo conocido así. ¿Concurrente? Concurrente. Concurrente, perfecto. ¿Cómo saben mis alumnos y alumnas? Concurrente. ¿Por qué es concurrente? ¿En qué concurre? En la decisión final. Todos concurren en la misma decisión, pero con diferentes argumentos. Bien, concurren en la decisión final, en el final del camino, en lo que resuelven, pero no en el sendero argumentativo que siguieron para llegar a esa resolución. Es una carrera donde todos llegan a la llegada, pero van por senderos distintos. ¿Vale? Esto era algo que se le criticaba a Zaffaroni, porque justamente votaba de forma concurrente, y creo que Argibay le decía como que lo difícil era generar ese voto mayoritario, y es fácil hacer un voto concurrente, digamos, ¿no? Marcando posturas y demás. Hace poco vimos un fallo, no me acuerdo cuál era ahora, que tenía una sumatoria de votos concurrentes.
y ese era el voto mayoritario. Es decir, no lograron consenso en la visión que tenían, sí en que querían resolver. A veces... Profe, una pregunta. Sí, Candela. No, Paola, pasa que estoy usando el celular de mi hija porque el mío no puedo entrar con el mío. Bueno, sí, siempre tenés problemas, Paola. Te vamos a mandar a los de Cablevisión, Fivertel y todos esos de Internet. Te escuchamos. Bueno, profe, nos pasa todo el tiempo y mis hijas me vuelven loco. Bueno, este no es mi año, profe, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le va a hacer? Contame, a ver. Contanos. Ay, me olvidé lo que quería preguntar. Era algo del que el voto concurrente se refiere a cuando tienen argumentos distintos a lo que sería cuando es el voto mayoritario, digamos, ¿no? Exacto. Argumentos distintos para llegar a la misma conclusión, para resolver lo mismo. A veces es cuestión de visiones jurídicas diferentes, otras veces es cuestión de egos, que también se ha visto, y en algunos casos es lo que vimos al principio nosotros, criterios de interpretación. Tomamos la misma norma, pero con un criterio interpretativo diferente llegó a un resultado disímil también. O lleva al mismo resultado, pero por caminos alternativos. Alfredo dice, sin intención, también influye el conflicto de intereses, pero tiene un peso para determinar algún fallo. Conflicto de intereses, ¿te referís a entre el juez y una de las partes? ¿Podría ser eso? Que dé lugar a una excusación o una revocación. Sí, puede ser, digamos, eso no debería suceder como determinante de un fallo. Por eso están las excusaciones y las revocaciones. Pero nadie está exento en esta vida. Sí, cuestiones de poder, etc. ¿Qué más me queda por decir? Profe, yo quiero preguntar a usted si cree que la apelación originaria de la Corte se debe reformar constitucionalmente o debe seguir así como está con sus atribuciones. O sea, ¿qué piensa usted? Vos decís el artículo 117, si habría que ampliarlo o restringirlo. Nunca lo pensé, buena pregunta. A ver, primero necesitamos un procedimiento constitucional, ¿no? Constituyente. Pero más allá de eso, uno podría pensar, o sea, hay mucho, más allá de, dejemos de lado los embajadores y todo eso, pero la vía ahí es, digamos, la gran cuestión es las provincias. Nosotros vamos a ver, a partir de la clase que viene, en qué casos las provincias pueden ser llevadas a la Corte, en qué casos pueden tener ese privilegio de la competencia originaria y exclusiva, y cómo se entiende causa civil, falta de servicio y todo eso, lo vamos a ver en adelante. Pero siempre estamos discutiendo la viabilidad de que vaya una provincia directo a la Corte. Eso tiene que ver, y tenemos que traernos antes de 1853, cómo nos conformamos como nación. ¿Sí? Las provincias delegan en la nación parte de sus facultades y se reservan otros atributos, otras competencias, las no delegadas. Ahora bien, esto es una especie de, hoy decíamos privilegio, pero también es una salvaguarda para que una provincia no tenga que ir a litigar a los tribunales de otra provincia. Si hay un conflicto entre sí, entre dos o más provincias. Hoy en día se está tramitando un pleito histórico entre Mendoza y La Pampa, por ejemplo, por el río Atuel, y tramita directamente en la Corte. Entonces, eso parece razonable. Ahora, ampliar esos casos, uno podría decir, a veces se ha discutido
cuando la nación es parte. Vieron que está en el 116, si la nación es parte. Ahora, si alguien pleitea contra la nación, ¿por qué tiene que ir a primera instancia y la nación no puede directamente ir a la corte? ¿No? Eso podría ser una pregunta válida. ¿Por qué a la nación hay que llevarla paso por paso? Es cierto que hay un fuero específico, o sea, los intereses de la nación están resguardados porque hay un fuero propio, que es el contencioso administrativo. Si uno litiga como un particular, como una empresa, etcétera, contra la nación en el fuero contencioso administrativo, ya sabe que no es lo mismo que es un fuero civil y comercial, donde en principio las partes están igualadas. Acá la nación, la autoridad siempre está por arriba, porque la ley le reconoce ciertos privilegios, ciertas atribuciones. Les pongo un ejemplo muy claro para que lo vean. Si la nación decide hacer una obra pública, una autopista, hace una licitación, compiten los oferentes, adjudica a una empresa, le dice, usted va a hacer la autopista Buenos Aires-La Plata. Bien, y entonces eso tiene un valor, yo se lo voy a ir pagando con certificaciones de obra. A medida que usted avance la obra, yo le voy pagando los certificados. Bien. Ahora, llego a Dolores, yo parto de Buenos Aires, tengo que llegar a La Plata, a Mar del Plata, digo. Llego a Dolores y el Estado me puede decir, listo, hasta acá llegué, no quiero continuar con la obra. Y decir, mire, pero yo contraté los empleados, compré las grúas, compré el cemento, compré todo para llegar allá, o sea, hice una previsión de gasto y usted me lo corta a la mitad, ¿sí? Revoco el contrato. Tengo que justificarlo, interés público, lo que fuera, pero a llorar campito. Y no hay lucro cesante. Ah, no, pero usted me iba a seguir pagando. Ah, no, chao, perdió. O puede hacer al revés. Yo llego a Mar del Plata y me dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no sigue hasta Miramar? Ah, no, bueno, yo ya con usted no quiero trabajar más, porque usted me paga tarde, porque no importa. Un 20% más de la obra te lo puedo exigir, al mismo precio que cotizaste en la licitación. Esto se llama ius variandi, facultades revocatorias. Son facultades exorbitantes que tiene el Estado. ¿Exorbitantes de qué? De lo que son las facultades entre los privados, entre sí. Yo, por ejemplo, hago un contrato de locación con un inquilino y no le puedo decir, bueno, tenés obligación de seguir 6 meses más. Si no está en el contrato, no lo puedo obligar a seguir por el mismo precio. O el inquilino, es decir, yo me quedo y no me voy de acá del departamento. Me quedo 6 meses más, al mismo precio. Yo, no, macho, la inflación. Si te vas a quedar, firmó un contrato nuevo, una prórroga, otro valor. Ah, no, me quedo al mismo precio. Entre particulares no se puede. Cuando está el Estado, ya es otra cuestión. Entonces, el Estado litiga en sus propios fueros y alguien podría decir, ¿por qué no arranca directamente en la Corte y te obvias las fases previas? Eso podría ser. Y después meter a otros que no sean el Estado, provincial o nacional, no sé, pensemos que es un privilegio, ¿sí? No es para cualquiera. No sé, pensemos entre todos a ver si se nos ocurre algo. Yo nunca lo había pensado por ese lado, pero Marina me exige que piense, y yo soy muy vago para pensar. Bien, algo que no leí. A ver, María, en el fallo FAL hubo 2 votos concurrentes, Argibay y Petraki. Bien. Concurrentes con el voto mayoritario, ¿no? ¿Es eso, María? ¿Dónde estás? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Argibay y Zaffaroni son grandes disertores, disidentes, no sé cómo se llama, disidentes habría que decirlo. ¿Sí? Personalidades muy fuertes, con visiones particulares del derecho, con principios muy, muy consolidados, y que muchas veces lo que sucede, uno tiene que entender que la Corte es un órgano colegiado. Como todo órgano colegiado, para tomar decisiones que al menos requieren la mayoría de los miembros que estén de acuerdo, uno tiene que generar consensos. La Corte es un órgano de consensos. Si no hay consenso, no salen los votos, no salen los fallos, no se resuelve una causa si no hay consenso. ¿Dónde se logran los consensos? Primero, cada juez tiene sus equipos de trabajo, los prosecretarios, etc. Y por otro lado, están
los días de acuerdo. Fíjense que se llaman de acuerdo. Tradicionalmente son los martes, podría ser otro día. Pues se juntan ahí y dicen, che, a ver, tenemos estas 20 causas. Bueno, no sé qué, se quedarán con 3 o 4, las principales, y las discuten. ¿Y qué discuten? Lo mismo que después va a aparecer en el fallo, perdón, en los votos. Che, para mí habría que ir por acá, para mí, ¿y por qué? Y por tal razón y tal razón. Obviamente que no discuten minucia, detalle. Discuten el sentido general y las argumentaciones. Y ahí hay que lograr consenso. Si yo logro el consenso unánime, sin votos concurrentes, sin disidencias, sobre todo sin disidencias, digamos, ¿cómo decirlo? La autoridad del fallo va a ser mucho mayor, independientemente de que la fuerza legal sea la misma, si sale 3-2 o si sale 5-0. Pero la autoridad del fallo. Entonces, muchas veces hay cuestiones que tienen trascendencia institucional, donde la Corte no está resolviendo ese caso nada más. Está resolviendo una cuestión que tiene mucho más peso institucional, económico. Recuerden cuando resolvés el corralito, la especificación, temas de seguridad social que afecta a todos los jubilados. Hay cuestiones que no resolvés ese fallo. Está resolviendo 1000 fallos a la vez. ¿Por qué? Por el efecto que tiene multiplicador después en otras causas que los tribunales inferiores van a tomar el criterio de la Corte. Entonces, no es lo mismo que en ese tipo de fallos salga una resolución dividida a que salga por unanimidad. Entonces, muchas veces se le exige a la Corte como un deber institucional, que trata de lograr consensos en estos casos, donde no afecta solo a las partes, sino que afecta a una multiplicidad de actores que tiene efecto institucional, lo que se llama gravedad institucional. Hay fallos que revisten gravedad institucional, y de hecho la gravedad institucional es digamos, un articulador de, articular no sería la palabra, como un facilitador de la jurisdicción de la Corte. Yo puedo ir a la Corte si demuestro que hay gravedad institucional, o la Corte hacer un per saltum, ¿sí? Y abocarse a una causa que tiene un tribunal inferior. Entonces, cuando nosotros vemos al principio de la materia las funciones de la Corte, el rol del Supremo Tribunal, siempre distinguimos lo que es jurisdiccional de lo que es más político o institucional, como poder del Estado, como uno de los 3 poderes públicos en los que se divide el poder y la autoridad de nuestro país. Entonces, ahí es donde yo tengo que poder estudiar desde las 2 visiones, ¿no? No solo lo que resuelve para esa causa, sino la trascendencia que tiene como uno de los poderes federales. Bien, ¿qué más? ¿Nos quedó algo de Sojo que les quede por ahí? No, profe. Bien. Agradecerle a Lore. A Lore, otra vez. A Lore. La tienen Sí. abonada, Lore. ¿Qué hizo Lore esta vez? Lore nos guió bastante. Y a mí, porque yo en un momento me fui. Le digo, me parece que estoy desbarrancando. Me dijo, sí, abocate a esto, Claudia. Pobre, me tuvo paciencia. Así que nada, es una capa. Bien. La verdad que ayer como hasta las 2 de la mañana le mandábamos mensajes. Bien, pregunta para Claudia y para Milagros. Parte de dar las exposiciones, y para ustedes en algunos casos puede ser una actividad novedosa, es poder reflexionar sobre ellas, sobre el proceso. ¿Cómo vivieron el proceso de preparar una clase, de hacerlo en dúo, de a 2, de pedir asistencia a los ayudantes? ¿Cómo lo fueron llevando?
Primero leímos el fallo por separado, cada una leyó el fallo y después, nada, conversamos un rato, le preguntamos a Lore, Lore nos guió, nos dijo cómo, a qué, cuando nos veía equivocada nos traía y nos decía, no, ustedes enfóquense en esto, y después continuamos con Mili, como hasta las 2 o 3 de la mañana, y hoy a las 7 ya estábamos otra vez hablando, a ver cómo podíamos separarnos para separar el fallo para poder exponerlo. Igual, a mí personalmente me cuesta muchísimo. Yo no sé si es porque no puedo tener una lámina pegada o que la ayuda a memoria, no sé estudiar de memoria, entonces hay un montón de cosas que tengo que estar viendo y lleno de papeles tengo la mesa y se me extrapapela todo, no puedo encontrar nada y bueno, no me parece que haya salido muy bien. ¿El PowerPoint cómo lo armaron? El PowerPoint, charlamos, ella me dijo lo que más o menos iba a decir, y después no fijé, o saqué un poco también del fallo, ella me dijo, fíjate, me mandaba foto, fíjate de esto, y lo fui armando. Lo que pasa es que yo lo hago en el celu, y a veces no quiero, pero se me cambia solo, Yo ponía habeas corpus y después salía Abras, a veces veía, lo cambiaba, pero se me iba solo. Armar un PowerPoint desde el celular es todo un arte, ¿eh? Sí, y me costó, porque lo terminamos, no sé, creo que hoy a las 7:10 de la mañana, 7:20, me dice, falta lo último, Claudia, sí, ya te lo mando, y nada, se lo mandé. Les vino bien el changüí que les di a la mañana, de media hora. Exacto, sí, tal cual, porque terminamos eso y yo para despertarme un poco, hasta que me bañé todo y le decía a mi marido, fíjate si suena el celular, a ver si estábamos muy atentos todos. ¿Milagros? No, fue súper accidentado esta exposición. Podría haber salido mucho mejor y tuvimos 1 día y medio de preparación. Caramba, bastante bien para 1 día y medio. Fue súper poco y no me podía comunicar con Claudia. No me contestaba Claudia, me contestaba a la noche. Con Lore sí me ayudó un montón. Encima se nos bajó una chica, lo que a último momento lo que hizo imposible que se nos sume otra persona para orientarnos un poco. Y nada, podría haber sido mucho mejor esta exposición, pero bueno. Bien, le damos un aplauso a las compañeras. Muchas gracias. No es fácil, sobre todo si está accidentado. En pandemia, no es fácil hacer esto en pandemia, pero sirve para que vayan practicando. ¿Recomendarían a sus compañeros y compañeras de que se animen a exponer fallos? ¿Qué dicen? Obvio. Sí, re. Por más que sea accidentado o lo que fuera, me parece que está bueno, porque te ayuda un montón. Al menos yo tengo toda la mesa ocupada. Mi marido venía y decía, ¿me podés dar un pedacito de la mesa? Pero no sé. Para mí, sé que no lo hice así, boom, qué bueno, pero me ayuda porque yo leí un montón, es decir, busqué información, me parece que a todos le viene bárbaro poder hacer esto. En la semana el profe había tirado una convocatoria de la UBA acerca de analizar fallos, ¿no? Como algo novedoso. Y nada, yo a modo de chicana lo molestaba al profe diciendo, con algunas cosas como diciendo, hacemos acting en el grupo a veces, ¿no? O sea, nos llevamos bien, a veces no
nos peleamos jugando, digamos, de manera amistosa, y nos parecía bastante novedoso, ¿no? Que se hable acerca de analizar fallos cuando nosotros tenemos la oportunidad de que sea una Nosotros materia, tenemos la cátedra, exacto, y encima anual. Así que y la créanme verdad que que se está en toda muy la bueno. carrera. Exacto. Y Está, con un no sé, a mí me agregado, parece bárbaro. que decía, los jóvenes explican los fallos, como diciendo, wow, Ay, quedamos afuera. quedamos afuera. Sí, la verdad, porque ahí, pero igual ellos, no sé, me parece como que tienen muy limitado a quienes ingresan a los cursos o a los talleres que dan. Primero están los chicos de la UBA, por la otra vez también me habían mandado, creo que, no sé si un Zoom para ingresar a un fallo, ¿puede ser? El profe que haya mandado, también lo hacían como muy novedoso, ¿no? Algo que nosotros venimos haciendo en el principio de año. Después me mandaron un email diciéndome que en realidad no tenía acceso porque ya se habían ocupado todos los cupos y primero estaban los chicos de la UBA. Y eso es porque el Zoom a veces, según la cuenta que tengas, el tipo de cuentas tiene un límite de participante, entonces imagino que hacen esa distinción, ¿no? Primero alumnos de la UBA y después externos. No está mal, debe responder ahí. De hecho, la UBA, digamos, tiene análisis de jurisprudencia, digamos, no es nada nuevo esto. De hecho, la carrera se llamaba jurisprudencia allá cuando empezó. De las primeras, ¿no? 1800 y pico. Y estaba en otra calle, antes de México, Moreno, tuvo varias sedes. Pero bueno, el flyer dejaba entrever todo eso. Leo aquí, felicito a las chicas, dice Rita, deberían ser 2 fallos, dice Lodi, quiere dar de vuelta. Vamos a ver al final, primero la idea es que pasen todos. Alfredo, muy positivo la exposición, gran instancia de aprendizaje, y Elodis dice, la mejor forma de aprender es explicándolo a otro. Si vos lo podés explicar, quiere decir que ya lo entendiste. Esa es como la premisa de la docencia. Para poder explicarle a otro uno lo tengo que entender, y en el proceso de explicación uno vuelve a repasar sus propios conocimientos. Por eso yo siempre insisto en que uno puede ser un excelente estudioso del derecho, un tratadista, un doctrinario, pero de ahí a ser profesor, digamos, uno puede ser un buen científico, jurista, pero ser profesor requiere otras artes que no siempre están presentes en todos los expertos, llamémosle. Bien, hasta aquí llegamos. Vale.